Quiero predicar, quiero compartirles una porción bíblica que a lo largo de los años desde que fue esta palabra escrita, transformó vidas, cambió vidas. Esta palabra fresca que llegó a aquellas personas cuando estaban pasando situaciones adversas, difíciles. Cuando en el seno de los hogares los cónyuges se sintieron solos por el abandono de sus cónyuges. Cuando en el seno de las familias miraron a sus seres queridos que partían muy temprano. Cuando vieron en sus hogares cosas difíciles, llegó una palabra fresca a esos corazones. Esta palabra maravillosa llegó a los hospitales para poder dar un anuncio de salvación, de espera, de confianza en las personas, en los enfermos. Cuando estaban en agonía, había una palabra maravillosa que exaltaba las vidas. Había una palabra que el Señor nos había dejado aquí en esa Biblia para que nosotros podamos recuperar nuestra energía, nuestra esperanza. Esta porción bíblica nos trajo tanta bendición a soldados que cuando estuvieron en una batalla morían. Alguien les cantaba, les recitaba esta preciosa palabra y eran levantados. En el seno de los hogares, cuando ha habido finanzas quebrantadas, situaciones adversas que no se ha podido cómo resolver, ha llegado esta palabra para dar aliciento, para dar esperanza. Es un lenguaje tan maravilloso, incomparable, porque eso ha generado en los corazones de las personas un éxtasis, una alegría, una esperanza, porque eso es la palabra de Dios. Muchos, después de haber escuchado esta palabra, han sido rejuvenecidos en el espíritu. Muchas personas que han sentido que ya nada pueden hacer en sus vidas, ha habido esta palabra de esperanza. Es a eso lo que yo quiero en esta mañana referirme, a un episodio bíblico, a una parte bíblica que todos ustedes la conocen, pero que realmente la vamos a revisar en esta mañana, porque merece nuestra atención, porque es palabra de vida eterna, porque es la que nos da lo que nosotros anhelamos. Voy entonces en esta mañana a compartirles, hermanos, ese salmo maravilloso, el Salmo 23. En el primer versículo, David dice en su palabra, en el capítulo 23 de Salmos, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo que a mí me encanta bastante de esta dulce oración, de esta dulce palabra, es cuando David puede decir: Jehová es mi pastor. A mí me encanta el monosílabo, mi. Él no está diciendo Jehová es el pastor del mundo, Jehová es el pastor de todos, y no se hubiera equivocado, por cierto, al decir eso. Pero ese monosílabo de mí es lo que a mí me fascina, me encanta, porque David se está apropiándose del concepto de un Dios. Es mi pastor. Cuando usted, amado hermano, está tomando esa porción bíblica y usted y yo decimos: Jehová es mi pastor, usted lo quiere solo para usted. Dios está diciendo: yo soy tuyo. Usted está diciendo: tú eres mi Dios, tú eres mi esperanza, tú eres todo para mí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Pero en esta parte bíblica, hermanos, David se está poniendo en una postura de oveja. ¿Qué es el personaje? ¿O cuál es el personaje? ¿Qué es una oveja? Yo tuve la oportunidad de ver a pastores y ovejas apacentando las ovejas, porque yo nací en un lugar en el Ecuador donde salía yo mucho al campo, a las haciendas, y miraba a los pastores apacentando las ovejas. Cuando aquel pastor, con su vara, con su cayado, iba manejando las ovejitas, yo no conocía al Señor, pero entendía cómo ese pastor se dedicaba a sus ovejas y las ovejas le seguían a su pastor. Les llevaba a los pastos, les llevaba a dar agua. Se dice que por naturaleza el animalito, la oveja,
es tonta. Si no tuviera un pastor, la oveja se iría a un despeñadero sin ningún problema. No sabe lo que hace. Ella necesita siempre de una guía y un pastor. Ella no puede pedir la comida si es que no le lleva el pastor. No puede tomar agua si no le lleva el pastor. No puede recolectar su día de labor, de estar en el campo, si el pastor no le lleva al lugar de descanso. David se pone en esa postura de una oveja. Y quiero que por favor comprendamos lo siguiente en esta mañana, amados hermanos, que cuando David o usted y yo nos constituimos en la oveja, significa un sometimiento absoluto al pastorado del gran pastor. Cuando nosotros, hermanos, estamos aceptando esta palabra, Jehová es mi pastor, y nos convertimos en la oveja, entonces estamos diciendo, Señor, yo me someto a tu autoridad. Señor, yo me someto a tu guía. Si usted dice alguna ocasión, Jehová es mi pastor, yo quiero, hermanos, que todos entendamos en esta mañana que le estamos diciendo, Señor, me rindo. Yo estoy junto a ti, Padre. Yo necesito de tu guía. Tú eres mi buen pastor. Jehová es mi pastor. Cuando entonces usted y yo nos sometemos como ovejitas a la autoridad de Cristo, cuando nos sometemos al pastoreo de Jesús, podemos decir, nada me faltará. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana, hermanos, podemos levantar nuestra voz y decir, gracias, Señor, porque cuando yo te digo que tú eres mi pastor, nada me va a faltar? Aleluya. Aquí, hermanos, la palabra del Señor es clara. David está exponiendo algo maravilloso. Señor, yo creo en ti. Tú eres mi pastor y por lo consiguiente nada me faltará. Aleluya. ¿No es eso, hermanos, una bendición grande para su pueblo? Claro que lo es, hermanos. Tenemos el pastor maravilloso, Jesucristo, y nos está diciendo, nada me faltará. Continúa, hermanos, David diciendo, en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Cuando hay, hermanos, esa situación agitada en nuestros corazones de lo que nos está ocurriendo, cualquiera que sea la situación, como ovejitas insensatas, a veces no miramos la cruz del Calvario, ni miramos la gracia y la misericordia de Dios, miramos nuestro problema agudo que nos está carcomiendo nuestro corazón, nuestra mente, y empezamos a vacilar, nuestra fe empieza a tambalear. Es el momento que el Señor nos tome en sus brazos, porque es nuestro gran pastor, y nos lleva a una área para hacernos descansar. Como dice su palabra, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Nos toma en sus brazos y nos lleva a ese descanso que necesitamos. Cuando estamos agitados, cuando la situación de la vida no nos presenta como nosotros quisiéramos, cuando hay terror a veces en nuestras vidas, cuando hay frustración, cuando no hay esperanza, el Señor dice, yo te cojo, hijo mío, y te llevo a delicados pastos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando usted, hermanos, tiene al Señor en su corazón y alguna vez usted sale a la playa o está en un río, que a mí me encanta todas esas cosas, y usted se filtra en su corazón y llega a esta palabra y empieza a decir, en aguas de reposo me pastoreará. Usted siente la presencia del Señor. Nos está dando el Señor un agua fresca. Él sabe el momento en que nosotros estamos sedientos de su palabra. Él sabe cuando nosotros estamos en agonía. Nos dice, yo te doy el agua. Ya le dijo en aquella ocasión a la samaritana, oh, si tú me conocieras quién soy yo, o si tú beberías del agua que yo te puedo dar, nunca más tendrías sed. Cuando viene el Señor a nuestras vidas, hermanos, y cuando nos constituimos en sus ovejas, el Señor nos da el reposo, nos da el descanso, nos lleva a esas corrientes de agua interna que sentimos una alegría que no podemos describir. Es que cuando estamos con el Señor, hermanos, tomados con Él, hay una alegría interna que no podemos descubrir, y los problemas y las necesidades y los sufrimientos quedan muy pequeños frente a la gracia y la misericordia del Señor. La oveja
que ha entendido que Jesús es nuestro pastor, vivimos esa vida, hermanos. Esa vida de esperanza que nos está diciendo este Salmo 23. Continúa la palabra, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma. ¿Qué quiere decir eso? Nos llenará de paz, nos llenará de alegría. Él estará pendiente de lo que está palpitando en nuestros corazones, de los sufrimientos que a veces nos encerramos en nuestro yo y no participamos de a nuestros seres queridos, sino estamos agonizando solos. Él dice, yo conforto tu alma. Yo te conozco, hijo mío, cómo te encuentras. Yo te doy la paz que requieres. Yo te doy el camino que necesitas para seguir. Cuando el Señor tomó, hermanos, la decisión que usted y yo pasáramos a ser hijos de Dios, como nos dice en Juan 1:12, nos constituimos nosotros ¿en qué? En hijos de Dios. Aleluya. Usted es una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Tenemos un Padre eterno que posee todo, hermanos. Pero podemos perder de vista que tenemos un Padre que está tan lejos de nosotros. Yo quiero decirle en esta mañana, hermanos, que usted y yo necesitamos creerle más al Señor. Creamos de ese Padre que dice, todo lo que está abajo del cielo es mío. Mía es la tierra y todo lo que ella habita. Y si nosotros tenemos un Padre en esas condiciones, como hijos, ¿cómo deberíamos sentirnos? Felices. Y no vamos a hablar aquí de salvación, hermanos, porque la salvación es un capítulo tan extenso que todo hijo debe reconocer. El que ser salvo no es poca cosa. El ser salvo, hermanos, es algo maravilloso. Es algo que sale de todo contexto. Cuando usted hace una pausa en sus vidas y quiere entender lo que es verdaderamente la salvación a través de la cruz del Calvario, a través de Jesús, usted se siente un aliciente tan tremendo y dice, algún día yo voy a estar mirando cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Parece una utopía, hermanos. Parece algo que nunca podrá suceder. Pero eso va a suceder. Eso va a pasar porque escrito está. Cuando el Señor nos va a invitarnos a las bodas del Cordero. Amén. Eso es lo que va a suceder. Por eso usted y yo, hermanos, frente a las situaciones que estamos viviendo en el mundo entero, o que el mundo entero está viviendo, quiero decirle algo especial, hermanos. No se intranquilice. Eso está escrito aquí en la palabra. Aquí en la palabra está. Todo lo que está ocurriendo, hermanos, como decíamos esta mañana con mi esposa, mientras veníamos a la iglesia. Terremotos, guerras, rumores de guerras, plagas, que ahora es la pandemia que estamos viviendo. Eso dice en la palabra para identificar ¿qué? Que serán ya los últimos días. Cuando ya estamos mirando eso, la palabra del Señor dice que el Señor está por venir pronto. Son anuncios que no debe complicarnos nuestra vida, hermanos. Ni debe ponernos a temblar, sino decirle, Señor, tú ya estás anunciando que vienes. Y si me estás anunciando que ya vienes, yo tengo que, Señor, hacer una pausa, un alto en mi vida, y tengo que reconocer que necesito de tu perdón, de tu amor, de tu gracia. También conversábamos con mi esposa, hermanos, que el Señor es maravilloso. Él extiende, hermanos, la misericordia de Él para decir a un pueblo que se arrepientan. Así lo hizo en la época de Noé, para que se arrepientan y no lo hicieron. Así sucedió en la época de Somorra y Godoma, y la gente no se arrepintió. En estos días, en estos tiempos, hermanos, cuando hemos experimentado situaciones difíciles por esta pandemia, y cuando vemos aquí en este país que estamos viviendo cerca de 900,000 muertos, yo me he preguntado, ¿dónde está el clamor del pueblo? ¿Dónde está el crujir de dientes y el llorar para que la gracia de Dios venga? No he visto eso yo, hermanos. El momento que un poquito se afloja la pandemia, el momento que un poquito está mejorando, la gente sale, hermanos, desaforada al pecado. Eso es lo que está ocurriendo. Pero usted y yo sabemos, hermanos, lo que dice la palabra. Es un anuncio de la venida de Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar siempre con el oído espiritual abierto para que hagamos lo que es la voluntad, la misericordia del Señor. En el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguna. ¿Sabe por qué describe eso David? Porque una sombra no nos puede hacer nada. Si usted ve una sombra de un lobo, no le va a morder. Si usted ve la sombra de una espada, no le va a matar. Entonces David está diciendo, aunque ande en sombra de muerte alguna, no temeré. Porque él sabía perfectamente que las vicisitudes de la vida eran una sombra. Cuando a usted le ocurre cualquier situación que está triste, está agotado, está pensando que no hay forma como salir de lo que se encuentra, escúcheme bien esto, hermanos. Considere que es una sombra. La sombra no le mata. Amén. La sombra no le hace nada. Usted mira una sombra de un animal feroz, nunca le va a atacar. Usted ve la sombra de un ladrón, nunca va a ir a su casa a robarle. Entonces David está describiendo, dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aleluya. Mire cómo ya en esta oportunidad David se está soltándose en el sentido de decir, ahora que yo soy una oveja, yo puedo decir lo que el Señor puede hacer por mí, lo que el Señor puede darme. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Aleluya. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gracias, Padre. Cuando estamos, hermanos, en esa postura de poder comprender de que al estar en ese valle de sombra de muerte no nos va a pasar nada porque Cristo está con nosotros, es una gran bendición, Amén. hermanos. Amén. El lugar donde yo nací, en Ecuador, es un valle rodeado de unas montañas maravillosas, pero es un valle. Es algo así como la palma de mi mano que estoy enseñando en este momento, un valle. Donde parecería si está rodeado de tantos nevados, ¿cómo voy a salir de esto? La descripción de David es esa. Aunque esté en valle de sombra de muerte, un valle por definición es un hondonado. Y se ve en la vida de David que tantas veces él pasó en el valle de sombra de muerte. Al estar en el valle de sombra de muerte, parecería, hermanos, de que ya todo se ha consumado, todo se ha acabado, ya no hay esperanza. Doy la vuelta, mi cabeza, miro de un lado para el otro y no encuentro salida. Ese es el valle de sombra de muerte. Pero reflexiona David y nos dice, a pesar de eso, Jesús no me va a dejar. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré. Yo estaré contigo, dice el Señor. Porque tú me vas a cuidar siempre. Amados hermanos, cuando usted y yo nos ponemos a pensar y reflexionamos sobre la promesa del Señor que no nos dejará nunca, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos está diciendo, yo voy a estar con ustedes cuando sean teenagers, cuando sean adultos, cuando ya entren a la tercera edad. No, dice que Él estará siempre con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir Padre, esto? gracias. ¿Sabe qué es lo que quiere decir, hermanos? Que el Señor va a estar con usted y conmigo hasta el momento que Él quiera cerrar sus ojos o venga a verlo. Amén. Hasta ese momento. Por eso es que usted, mientras pasan los días, mientras pasan los años y las décadas, y aunque usted y yo le hemos fallado al Señor, y aunque usted y yo hayamos pecado, note usted una cosa importante. Dios está dándonos la misericordia de Él y nos permite seguir perseverando, hermanos. Porque tenemos un Dios de amor, de misericordia. Él nos ayuda a perseverar. Él nos ayuda a decir, como en este día, Señor, si tú vienes, yo voy. Porque tú has perdonado mi pecado. Porque estás conmigo. Él no nos deja, hermanos. Padres de familia, ustedes saben lo que estoy hablando cuando uno tiene un hijo. No cuando el hijo sale de la casa por a veces razón se acabó el hijo, no. Como que parecería uno le extraña más. Como que parecería uno está pendiente más, aunque los hijos no se den cuenta de eso. ¿Sabe por qué? Porque hay un amor genuino de padre, de madre. Y si nosotros, como dice su palabra, siendo hombres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, nuestro Padre Celestial, que es grandioso, ¿cuánto nos dará a cada uno de nosotros, hermanos?
es un Padre de amor. Es un Padre, hermanos, de esperanza. Es un Padre que nunca está confundido y nunca está ocupado a pesar de toda circunstancia. Por eso David está hablando en esta porción bíblica, que no importa si esté en valle de sombra de muerte, yo sé que tú estarás conmigo. Amén. Tú me estarás ayudando, tú me estarás levantando. Cuando nosotros estamos hablando de la vara y del callado, hermanos, reconozcamos la palabra del Señor. ¿Cuántas veces usted y yo, que hayamos estado en una situación difícil, pero estamos nosotros esperando la gracia de Dios y oramos y sentimos paz? Luego de eso, leemos la palabra. ¿Cuántas veces a usted le ha hablado el Señor leyendo la palabra? Yo estoy seguro cualquier cantidad de veces. Como que parecería, hermanos, que lo que está escrito, por ejemplo, en Salmos, que tanto me gusta a mí, como que parecería que el Señor escribió para mí. Y yo sé que usted lo ve así. Señor, qué cosa más tremenda. Ahora estamos una vez más entendiendo, hermanos, la importancia que significa leer la palabra. Ojalá que sí. Cuando nosotros, hermanos, leemos la palabra del Señor, el Señor empieza a hablarnos. El Señor empieza a decirnos que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Un salmo, hermanos, que todos los hijos de Dios debemos memorizar. Y ojalá llegue algún domingo que yo desde el púlpito diga: hermano Luis, pase adelante y recite el Salmo 23. Hermano Jesús, pase adelante y recítenos el Salmo 23. Hermana Irene, pase adelante y denos el Salmo 23. Y lo voy a hacer. Así es que para que usted esté preparado, empecemos a memorizar este salmo maravilloso. En el versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Significa, hermanos, que cuando nosotros estamos en los brazos de Cristo y hemos considerado que Él es nuestro gran pastor, y ha venido ataques del enemigo que siempre habrá, cuando el Señor nos ve en esas condiciones, dice: yo aderezo mesa delante de tus enemigos, delante del enemigo que es el acusador. Él prepara la mesa para darnos la victoria. No se trata de que esté hablando aquí David, en nuestro caso, de enemigos personales. Aquí, hermanos, estamos hablando de los ataques del enemigo, de esos ataques invisibles que a veces no entendemos por qué nos vienen. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando usted paulatinamente empieza, hermano, a saborear la alegría del Señor y empieza a ser levantado en ánimo, en fe, en la enfermedad, en las finanzas, ¿sabe lo que está ocurriendo? Escúcheme bien. Está el Señor preparando la mesa para que usted declare una victoria final en contra del enemigo. Aleluya. Aderezas mesa delante de mí, en presencia al frente de mis angustiadores. El Señor, hermanos, está siempre todos los días aderezando una mesa para avergonzar a quién, al enemigo. ¿Recuerdan ustedes la semana anterior cuando predicó nuestro hermano David? Aquel versículo maravilloso que no me separará nada del amor de Cristo, ni la muerte, ni espada, ni desnudez, nada de eso nos separará del amor de Cristo. Antes en todo eso seremos ¿qué? Más que vencedores. Nosotros somos vencedores, hermanos. Aleluya. El enemigo no nos puede tener ahí, acorralados, amarrados. Si alguna vez estamos amarrados, hermanos, es porque nosotros le hemos dado mucha cabida al enemigo. Pero aún así, dice el Señor, yo aderezo mesa delante del enemigo para que tú cantes la victoria que yo te estoy dando. Aleluya. Aderezas mesa delante de mis enemigos, delante de mis angustiadores. ¿Por qué dice eso David? Porque usted y yo sabemos lo que dice la palabra también, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nos puede poner 20,000 tentaciones el enemigo, hermanos, pero nosotros nunca vamos a decaer. Dios nunca nos va a dejar, hermanos. La salvación que nos ha dado
El Señor, nadie nos va a robar, hermanos. Pero tenemos que seguir peleando como soldados valientes de Cristo, hermanos. Y la pelea es ahora. Cuando usted muera no necesita pelear. La lucha es ahora, hermanos. Por la cantidad de tentaciones que hay en el mundo. Por la cantidad de sobornos que el enemigo nos presenta. Ahora es la lucha. ¿Cómo luchamos los hijos de Dios? Luchamos a través de la oración. Luchamos a través de leer su palabra, cumplir lo que Él nos dice. Así podemos alcanzar la gloria de Dios. No son tiempos, hermanos, para no estar gozándonos de la presencia del Señor. No son tiempos para estar sufriendo por las circunstancias que nos pasan. Son tiempos de estar gozosos, hermanos. Como nos habló la pastora esta mañana, ¿no es cierto? Dando gracias en todo, porque esa es su voluntad. Él no nos va a dejar jamás, hermanos. Usted nunca se atrevería a dejar a sus hijos viendo circunstancias tremendas. Él es nuestro buen pastor Jesús y Él va a seguir con nosotros. En el versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué quiere decir? Y en la casa de Dios habitaré por siempre. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces tenemos algo especial, hermanos. Para que nosotros lleguemos a esta conclusión de que la misericordia de Dios y los bienes del Señor nos va a llegar, nosotros ya hemos pasado por un proceso. ¿Cuál fue el primer proceso? De entender de que Jesús es nuestro pastor y yo soy la ovejita y usted es la ovejita, que estamos sometidos a Él. Aceptar lo que nos dice la palabra del Señor. Hermanos, nuestro Señor, nuestro Padre eterno, es tan maravilloso que sabe pagar a sus hijos. Vamos a poner de esta manera: Él es un gran empleador, hermanos. Cuando hay reconocimiento de Dios, cuando usted y yo vivimos en santidad, cuando usted y yo tenemos un corazón para amar al Señor, cuando hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos, cuando andamos verticalmente en el Señor, tenemos un premio aquí en la tierra. ¿Sabe cuál es ese? El bien, la misericordia. Vivimos en paz. No nos atemorizamos de nada. Porque aunque estamos en valle de sombra de muerte, no tememos. Porque sabemos que Dios está con nosotros. Cuando nosotros consultamos al Señor, cuando le buscamos al Señor, cuando anhelamos estar en la casa de Dios, cuando cumplimos lo que nos dice la palabra de Dios, entonces vivimos una vida de esperanza, hermanos. Entonces Dios nos escucha lo que nosotros estamos pidiendo. Él nunca puede cerrarnos la puerta, hermanos, porque es un Padre de amor. Es un Dios de misericordia, hermanos. El bien y la misericordia nos acompañará siempre. Y en la casa de Jehová y en la casa de nuestro Padre moraremos eternamente y para siempre. Amén. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, el Señor ya nos dijo: voy pues a guardarles una morada para ustedes. Tengo una morada para ustedes, tengo una casa para ustedes, tengo una mansión. Si así no hubiera sido, yo no les dijera, ¿por qué tengo que mentirles? Voy pues a preparar morada para ustedes. Usted y yo tenemos una morada, una mansión, una casa, un lugar maravilloso en el cielo. En el capítulo 14 nos ofrece, hermanos, el Señor, que tiene reservado algo maravilloso. Nosotros no tenemos que hacer como aquí en la tierra cuando vamos a un hotel a llamar y a dar nuestros datos de tarjeta y lo que sea, no. Ya el Señor dice que se adelantó. Voy pues a preparar una morada para ustedes. El Señor tiene una morada para cada uno de nosotros, una mansión. ¿Creemos que hayamos alcanzado esa mansión? Yo diría que sí. ¿Sabe por qué? Porque el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario es suficiente para ser salvos. Aleluya. Nosotros no somos salvos por obras. Nosotros somos salvos porque creemos
en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, seguir perseverando en la palabra de Dios, seguir nosotros confiando en Él, entender lo que dice la palabra del Señor que tantas veces he dicho a ustedes de aquí. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para que entremos al reino de los cielos. Estar preparados siempre para lo que sea, hermanos. Pero nunca el Señor nos va a dejar. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es su pastor. Él es mi pastor. Nosotros somos sus ovejitas. Y Él no quiere que nos vayamos a un despeñadero. Él quiere mantenernos con la fe firme. Él quiere mantenernos siempre que tengamos un corazón para Él. No desmayemos, hermanos. Esta prédica, este pasaje bíblico, guarde en su corazón esta semana. Si no sabe, no ha memorizado todavía o no sabe de memoria, empiece a memorizar. Porque es palabra fresca del Señor. Es algo maravilloso que define nuestras vidas, nuestro acercamiento al Señor para poder vivir en paz, para poder vivir en armonía. Jehová es mi pastor, nada nos faltará. Aleluya. Inclinen sus rostros, por favor. Padre bendito, nosotros en esta mañana declaramos de que tú eres el buen pastor de nuestras vidas, Señor. Te entregamos nuestros corazones, somos tus ovejitas, Señor. Ayúdanos, Padre. A veces queremos irnos por otro lado, pero tú con tu vara y tu callado nos vas cuidándonos, Señor. Somos unas ovejitas que no queremos a veces mirarte a ti y pensamos que el otro camino es mucho mejor, por otro camino nos va mejor, pero no es así, Señor. Nos entregamos a ti con todo nuestro corazón para que tú sigas siendo el buen pastor, Señor. Aleluya. Guiando nuestras vidas, Padre. En estos tiempos, cuando vemos la situación difícil, permite, Padre, que gocemos de tu presencia, de tu amor, de tu gracia. Que nosotros sintamos, Padre bueno, de que tú nos sigues cuidando cada día. Y que sigues, Padre Santo, permitiendo que rejuvenezcamos, que tengamos nosotros en nuestras vidas una unción fresca, una unción grande, que nosotros podamos sentir, Señor, que tú nos has cuidado todo el tiempo y que estás permitiendo que en estos últimos tiempos, cuando ya están realmente todas las profecías cumplidas, quieres que estemos listos para tu venida, Señor. Sí, sí. Quieres que estemos listos para que cuando tú vengas y nos encuentres, Señor, contigo. Como dice tu palabra, que tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor. Así es, Señor. Ayúdanos, Padre. Lávanos en esta mañana con tu sangre preciosa y ayúdanos, Padre, para estar con un corazón humilde y decirte, Señor, yo soy tu ovejita, tú eres mi buen pastor, dirígeme como tú quieras, Padre. Señor, yo oro por cada familia aquí representada. Yo oro por las familias que no pudieron venir hoy, Señor. Que tú sigas cuidándonos, Señor. Yo me siento un hombre necesitado de ti, Padre. Al menos si tú no eres mi pastor, yo no sé a dónde iría. Todos te necesitamos y tú nos conduces, Señor, a esos senderos donde estaremos contigo todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Padre, bendice a esta congregación. Bendice, Padre Santo, a los que vendrán, a los que se fueron, Señor. Bendice a todo tu pueblo en el mundo entero, Padre. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.